Buenas, en esta ocasión estamos realizando el laboratorio 12 a la configuración de SD-WAN. Bueno, en este ejercicio configuramos una solución básica de SD-WAN utilizando la interfaz gráfica del FortiGate que nos proporciona el mismo FortiCloud, ¿no? El objetivo es crear una zona para las interfaces del puerto 2 y puerto 3 en nuestro dispositivo de FortiGate. Y también asimismo configurar unas reglas de SD-WAN para gestionar el tráfico de aplicaciones críticas y no críticas. Y bueno. Primero, antes agregamos el puerto 2 y puerto 3 en las interfaces del miembro SD-WAN. Creamos nuestra zona SD-WAN underlay e agregamos los miembros, el puerto 2 y el puerto 3, ¿no? Como interfaces de miembro SD-WAN. Y eliminamos todas las políticas de firewall que hacían referencia a estas interfaces, ¿no? Y bueno, en la interfaz gráfica navegamos a la sección de las políticas de firewall y teníamos que eliminar nuestra anterior política, ¿no? Para que no tenga dificultades al crear la nueva política. Y bueno, a la creación de una zona y miembros, como creamos anteriormente, tenemos que asegurarnos, como bien nos dice en el laboratorio, tengo que asignar las direcciones del gateway, en el puerto 2, las 100.65.0.254 y asimismo en el puerto 3, ¿no? Esto va a permitir que ambas interfaces trabajen dentro del contexto del SD-WAN. Y bueno, para monitorear las interfaces del puerto 2 y puerto 3, configuramos la SLA de rendimiento utilizando servidores de DNS, que podemos verlo acá. Bueno, para monitorear configuramos las interfaces del puerto 2 y puerto 3 a la SL del rendimiento utilizando los servidores de DNS como el 4.22.1 y el 4.2.2.2. Seleccionamos estas interfaces como participantes del SLA. Y bueno, al realizar los gráficos después en la interfaz gráfica, vemos que ya están activos, ¿no? Y bueno, siguiendo el laboratorio, después de crear las DNS, nos pide configurar las reglas del SD-WAN. Bueno, en estas reglas redirigimos el tráfico de aplicaciones críticas y no críticas. La regla crítica al día, la regla crítica al día con la aplicación Bloomberg y en el puerto 2 y 3. Mientras que la regla Not Critical Día se utiliza para aplicaciones como apps del Addict Games y categorías social media, redes sociales, ¿no? Y con preferencia el puerto 3 para hacer las pruebas. Y bueno, estas reglas, de esas dos reglas, permiten que el tráfico se dirija de manera eficiente según el tipo de aplicación y su prioridad, ¿no? Y bueno, después realizamos la creación de la ruta estática. La ruta estática y los political firewall, ¿no? Bueno, configuramos una ruta estática que apunta a la zona ah, del SD-WAN, el underlay, lo que permite routar el tráfico de la VPN.
Y bueno, así también creamos una política de fireware para que permita el tráfico de SD-WAN entre las interfaces como interfaces 4. Vemos que tenemos la interfaz 4 y a la zona underlay, que es la que sale. Bueno, esta política va a permitir el acceso completo a las redes internas. Así va a habilitar además el control de aplicaciones y la inspección SSL que se configurarán acá. Y así tenemos una mayor seguridad del tráfico, ¿no? Y bueno, venimos a la parte del monitoreo del tráfico del SD-WAN. En nuestra máquina cliente, entramos a páginas y ejecutamos un script. Lo que simula varias conexiones a este sitio web, como el LinkedIn, el Facebook, el CNN que vimos anteriormente. Y bueno, utilizamos las herramientas de monitoreo, el FortiGate. Y bueno, como vemos acá también tenemos la ruta estática que fue configurada perfectamente. Puerto 2 y puerto 3. Y bueno, regresando al monitoreo, bueno, habilitamos para verificar el SD-WAN. Y bueno, vemos como se ruta a través del puerto 2, ¿no? Puerto 2. Mientras que el tráfico no crítico como redes sociales usa el puerto 3. Y bueno, también exploramos que los eventos del sistema SD-WAN para ver cómo FortiGate redirige el tráfico. Vemos que está acá. Que ya sería ejercicio 2 de monitoreo. Nos vamos a mostrar nuestro dashboard en SD-WAN. Y vemos cómo el tráfico está pasando entre las dos interfaces, ¿no? Puerto 2 y puerto 3. Y bueno, verificamos que se realizó correctamente los dos ejercicios, el uno y el 2, del laboratorio 2 SD-WAN. Y bueno, en resumen, estos ejercicios nos permitió configurar una solución básica de SD-WAN FortiGate. Hemos creado reglas para gestionar el tráfico de aplicaciones y monitorear el desempeño y también nuestra distribución del tráfico, ¿no? Y bueno, así aseguramos de manera eficiente todo y tenemos conexiones mucho más seguras. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.